Vamos a estudiar sobre Santiago, capítulo 4, versículo del 1 hasta el versículo 10. Espero que usted lo haya leído. Y en esta lección vamos a aprender que la verdadera fe evita el conflicto. Pero vamos a leer el texto, hermanos, en mención. Texto base para esta lección, Santiago capítulo 4, versículo del 1 al 10 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Antes de considerar estos versículos, quiero que entendamos, hermanos, lo siguiente. Particularmente cuando yo me convertí en cristiano, que eso fue por allá más o menos en el año de 1993. Al tiempo me enteré que la Iglesia de Cristo había sufrido una división. Y estoy hablando de aquellos hermanos que nosotros consideramos como hermanos liberales. Y ellos nos consideraban a nosotros como hermanos conservadores. Y algo que a mí me impresionó era que entre la misma iglesia, para ese tiempo, surgieran divisiones. Uno no se espera encontrar en la iglesia del Señor este tipo de problemas. Bueno, hermanos, con el paso del tiempo y cuando empecé a predicar y a conocer varias congregaciones aquí de Colombia y congregaciones también en algunos lugares fuera del país, me enteré, hermanos, y supe de la cantidad de problemas que hay en las iglesias de Cristo. Y hasta el momento yo pienso, hermanos, y no es para desanimar a nadie, ni para dañar su fe, porque no es mi intención, pero es una realidad de la que tengo que decirles, y es que particularmente he encontrado que la iglesia de Cristo es una de las iglesias más divididas. Hoy en día nos dividimos no solamente por temas doctrinales, nos hemos dividido, por ejemplo, por el tema de las copas en la cena del Señor. Hay iglesias que toman la cena en una copa, otras las toman en varias copas. Nos hemos dividido por el tema del matrimonio, nos hemos dividido también por el tema del divorcio. Y sumándole a estas divisiones, la cantidad de divisiones por solamente problemas personales, problemas entre los hermanos. He conocido iglesias en las cuales tienen un buen número de hermanos, un buen número de miembros, pero están cavando su propia tumba por culpa de algún desacuerdo inútil, de alguna controversia, de alguna pelea interna. Y esto es mismo lo que señaló nuestro Señor Jesucristo, lo cual hace que la iglesia de Cristo esté en boca de los incrédulos y pongan el nombre de Dios en una mala posición por la cantidad de divisiones que ven en la iglesia del Señor. Jesús dijo, hermanos, acerca de la lucha por el control, ¿sí?
la lucha de los cristianos dentro del cuerpo de Cristo. Este tema también nosotros lo podríamos titular la lucha por el control o las luchas que hay dentro de las iglesias de Cristo por una persona o por varios querer tener la razón, imponer su voluntad, imponer su criterio por encima de los demás. Jesús señaló, hermanos, que un reino dividido es un reino que prontamente será destruido. Hay muchas iglesias de Cristo que están al borde de la división. Otras ya han sufrido este tipo de problemas. En Marcos capítulo 3, versículo 24, Jesús dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Es triste los problemas, los conflictos, las peleas, las guerras entre las iglesias de Cristo internas que socavan la oración de Jesús en Juan capítulo 17 cuando dice en el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es triste, hermanos, decirlo, pero es una realidad. No hemos convencido al mundo realmente de que Cristo y Dios están entre nosotros, porque el mundo ve en las iglesias de Cristo una división. No somos uno, no somos uno en una misma mente y en un mismo sentir, sino que hemos sido dañados y hemos sido vulnerados por el problema de las guerras, los pleitos y las divisiones que hay entre las iglesias de Cristo. Sin embargo, de lo que nosotros podemos recoger del presente texto de Santiago capítulo 4 versículo 1 al 10, vemos que lo anterior es tan solo un síntoma del problema y no el problema en sí. Entonces, los escritos de Santiago o estos textos de Santiago, nos estamos dando cuenta de que los cristianos de sus días, o sea, en el tiempo de Santiago, no son solamente diferentes a nosotros, porque allí la iglesia a la cual Santiago le escribe, o a los miembros o a los cristianos a quienes Santiago les escribe, estaban pasando por el mismo problema. Las vidas de los cristianos en el primer siglo estaban también plagadas de problemas internos como externos. Tenían dificultades algunos cristianos para relacionarse de manera correcta con los demás. Especialmente existía un problema entre los de clase alta con los de clase baja, posiciones económicas. Muchos de ellos no estaban permitiendo que su fe fuera una fe verdadera y tampoco estaban permitiendo que su fe causara un impacto positivo de la manera en que ellos estaban comportando. Algunos hablaban demasiado, discutían, se criticaban y hablaban mucho de sí mismos. Ahora, vemos que estos primeros cristianos eran como nosotros de otra manera, ¿sí? De otra manera también. En lugar de mantener un clima de paz que es necesario para la justicia, como lo dice Santiago 3:18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esos cristianos vivían en un ambiente de constantes guerras y pleitos, como lo dice el capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Así que, hermanos, Santiago los confronta a los cristianos del primer siglo. Perdón. Y también nos confronta a nosotros con la razón por la cual no pueden llevarse bien entre sí. Vamos entonces, hermanos, a entrar en materia y vamos entonces a dividir el capítulo 4 del 1 al 10 en tres partes. La primera parte, Santiago nos va a hablar acerca del conflicto, que va del versículo 1 hasta el versículo 3. Usted, hermano, por favor, entonces abra su Biblia y señale estos primeros
3 versículos donde, vuelvo y repito, Santiago nos habla de el conflicto, el problema. Así que inmediatamente este varón inspirado desea que conozcan, o que nosotros también conozcamos, el origen del problema, la fuente de las guerras y de los pleitos. El origen del problema está en el versículo 1. Pues vamos a leer. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, ¿cuál es el origen de las guerras? ¿Cuál es el origen de los pleitos entre los cristianos? Bueno, Santiago está hablándoles a los cristianos confesos, a los cristianos, porque dice ahí el versículo, usó la frase entre vosotros, o sea, entre la misma hermandad. No estaban llevándose bien entre sí como seguidores de Cristo que eran. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Hay cierto grupo de hermanos en las iglesias locales que no se llevan bien entre sí, y aparte de eso confesamos ser seguidores de Cristo. Para nuestra sorpresa, cuando estudiamos algunas iglesias del Nuevo Testamento, descubrimos que tenían sus propios desacuerdos. Por ejemplo, la iglesia en Corinto, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 1 al 8, encontramos un problema interno, un problema entre hermanos. ¿Y cómo empieza el versículo 1? Dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Imagínense hasta dónde había trascendido el problema. Ya no era un problema de la iglesia, ya los inconversos estaban involucrados, ya los pleitos estaban siendo llevados a los tribunales de los incrédulos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para una iglesia local como la de Corinto, que un problema de la familia haya salido y esté en boca de los impíos! Ahora, vamos a saltarnos al versículo 5. Para avergonzaros lo digo, dice Pablo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y versículo 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Así que las iglesias de Cristo, como por ejemplo la iglesia en Corinto, tenía problemas, tenía sus propios desacuerdos entre hermanos. También, hermanos, por ejemplo, la iglesia en Galacia. Gálatas capítulo 5, versículo 15, Pablo les escribe, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Incluso la iglesia en Filipos, una iglesia tan querida por Pablo, que decía de esta iglesia que era corona de él, Filipenses 4:2 hasta el versículo 3, Pablo describe un problema de dos hermanas, problema, un desacuerdo, una pelea, una riña entre dos hermanas muy queridas por él, Evodia y Síntique. Y dice el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, cuando miramos las iglesias del Nuevo Testamento, como estas tres, por ejemplo, encontramos que los problemas entre hermanos, las peleas, era algo común entre ellos. Es algo que uno no espera en una iglesia, pero estas cosas pasan en las iglesias de Cristo, pasan en la familia de la fe. Así que, hermanos, hermanas, Santiago está abordando un problema que existía en la iglesia primitiva y que sigue existiendo también en nuestros días. Es abrumador pensar en la intensidad de las palabras
con las que Santiago describe el problema. ¿Y cómo describe Santiago el problema? Pues vamos a leer versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Así que Santiago, aquí en esta primera parte del versículo 1, utiliza el lenguaje de la guerra en un sentido metafórico. Sin embargo, solamente porque Santiago esté usando metáforas, no le restamos fuerza a sus palabras ni el horror que las mismas desean dejar impactado en nuestros corazones. El lenguaje que utiliza Santiago para describir las confrontaciones entre los hermanos es un lenguaje de guerra, vuelvo y repito, de conflictos, de pleitos. Y es un lenguaje, hermanos, intenso, es un lenguaje muy fuerte. Ahora, nosotros todos sabemos que debido a los avances de los medios de comunicación, la televisión, los periódicos, la revista, la internet, los noticieros, bueno, todo este tipo de cosas. Y ahora en el siglo XXI que nosotros tenemos esta comunicación y todo el mundo está conectado, hay una globalización de la información. Vemos los informes diarios de la guerra, guerras reales en todo el mundo. Por ejemplo, hace poco vimos nosotros la guerra entre Rusia y Ucrania, y eso causó dolor en nosotros. Es más, nosotros los colombianos llevamos décadas en guerra con los grupos al margen de la ley, con las guerrillas, con los grupos paramilitares, el ejército, y esto ha sido el pan diario para nosotros. Y estos informes de guerras que vemos en otros países y también en nuestra área o en nuestro país, que son guerras reales, nuestros sentidos se pueden llegar a endurecer. De entre todas las generaciones, esta generación en la que nosotros estamos viviendo, hermano, probablemente somos los menos capaces de sentir indignación personal y moral ante el vocabulario que usa Santiago de la guerra. Cuando usted la escucha, bueno, nos parece ya algo normal, ¿sí? Es algo normal, guerra, porque pues siempre la hemos escuchado y hemos sido testigos por años de la guerra que hay aquí en nuestro país. Así que cuando escuchamos la palabra guerra, no nos movemos, no nos conmovemos, ya no tenemos esa indignación personal, esa indignación moral cuando hablamos o cuando escuchamos el término de la guerra. Pero hermanos, Santiago quiere despertar nuestra sensibilidad a lo que él está señalando. Santiago eligió el vocabulario de la guerra para expresar la controversia, las disputas, los rencores, los malos sentimientos entre los cristianos, porque no hay otra manera de expresar el horror de la misma, y no porque haya otra manera de expresarlo. Santiago está viendo y desea que nosotros veamos las relaciones dentro de la iglesia local a través de los ojos del Señor. ¿Cómo lo ve el Señor? Los pleitos entre los hermanos, vuelvo y leo el versículo 1, como las guerras y los pleitos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Bueno, la versión internacional, que quizás usted en algún momento la tiene, usted lee Santiago 4.1 en la versión internacional, y ablanda un poco los dos términos que usa la Reina Valera, guerras y pleitos. Pero la mejor forma es esta de la Reina Valera del 60, guerras y pleitos. Bueno, como si fuera un cirujano experto, Santiago nos abre para ver el cáncer que está destruyendo el cuerpo de Cristo. La razón por la que no se llevan bien los cristianos en los días de Santiago, y es ahora también en nuestros tiempos que pasa igual, es que estamos siendo gobernados por nuestras propias, ellos y nosotros, por nuestras propias pasiones y deseos. Eso lo dice la segunda parte del versículo 1. La segunda pregunta, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Así que hermanos, esto es una lucha constante que ocurre dentro de los cristianos
por el control. Santiago usa un lenguaje gráfico para describir de manera detallada la lucha interna del creyente. Hay un conflicto primero en el corazón del hombre. La lucha es debido a la elección que hacemos entre una vida egoísta y una vida no egoísta. Cuando se escogió lo equivocado, o sea, pues los primeros cristianos, cuando escogieron lo equivocado, o sea, pues el deseo personal incontrolado, estaba imponiéndose en las actitudes y acciones de un cristiano para con otro cristiano. Eso lo dice el versículo 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Obviamente las relaciones estaban siendo destruidas dentro de la iglesia local. Algún cristiano deseaba el respeto que se le daba o que se le estaba dando a alguien más. Y este cristiano haría cualquier cosa para conseguirlo, arrastrado por la envidia entonces. La situación de ellos se había entonces deteriorado y sus oraciones incluso estaban siendo corrompidas por sus deseos. Eso lo dice el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La pregunta, hermanos, es, ¿tenemos este problema hoy? Por supuesto, es un rotundo sí. Hoy las iglesias de Cristo, como en el tiempo de Santiago, tenemos este problema en las iglesias locales. La mayoría de los problemas en las iglesias provienen del interrogante: ¿quién va a estar a cargo o en control? Y esta clase de problemas son alimentados por nuestros propios deseos egoístas que Santiago describió en el capítulo anterior como celos amargos y contención. Allá capítulo 3, versículo 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Nos convencemos de que tenemos todas las respuestas y no logramos entender por qué las personas no vienen a nosotros en busca de liderazgo. Cuando las personas acuden a otro individuo, ¿sí?, buscando sabiduría en lugar de nosotros, lo que hacemos es manipulamos a las personas y sus situaciones para que nos busquen a nosotros. Bueno, hermanos, déjeme decirle también una realidad en las iglesias de Cristo y de la cual yo he sido testigo de ciertas situaciones. Hay predicadores aquí en Colombia, no todos, de pronto uno que otro. Predicadores que apagan la luz de otros predicadores para que brille la de ellos. Hay predicadores que se invitan a congregaciones locales y cuando llegan quieren poner mal a todo el mundo para quedar bien ellos, para que puedan tener la puerta abierta en esa iglesia local. ¿Quién va a estar a cargo o al control? ¿Quieren tener el control? ¿Quiere entonces manipular las situaciones y las personas para que sean ellos los únicos que brillen? Bueno, yo recuerdo, hermano, una anécdota que hace mucho tiempo, hace por ahí unos 15 años más o menos, el hermano Ángel Restrepo empezó una obra en la costa colombiana, al norte del país. Y empezó un trabajo muy importante entre las iglesias liberales, las cuales muchas fueron rescatadas del liberalismo, del institucionalismo. Algunos predicadores, particularmente uno o dos predicadores muy interesados en esa obra, querían involucrarse. Y bueno, se les dio oportunidad para que visitaran estas congregaciones. Luego yo me involucré con esta obra porque Ángel me pidió el favor de que lo acompañara en ciertos viajes. Y recuerdo, hermanos, que en uno de esos viajes, visitando estas iglesias que habían sido producto del trabajo del hermano Ángel, algunas no nos recibían. Para gran extrañeza nuestra,
encontramos que habían venido algunos hermanos del centro del país con chismes, murmuraciones, malos comentarios, cartas firmadas de un lugar a otro, y la verdad no nos querían recibir. Pero todo esto era trabajo de estos hermanos que querían figurar en la obra y hacer a un lado a mi hermano Ángel y a mí en la obra que ya se estaba haciendo en estos hermanos. Pero uno se entera rápidamente de los celos amargos y la contención que hay aún entre algunos predicadores de la iglesia del Señor. Y entre las iglesias locales también existe esta lucha por el control, por quién estar a cargo. Hay congregaciones, hermanos, en donde solamente predica es la familia Tamarindo. El sobrino, el tío, el primo, el hermano, el papá, y ellos tienen el control de toda la congregación. Si algún varón quiere participar, no le dan participación, no le dan parte, porque esa iglesia está controlada solamente es por una sola familia. No quieren dejar el control, quieren tener el control de todo, y los que quieren participar se los impiden. Bueno, esa no es una iglesia de Cristo, es una iglesia más bien de una familia en particular, porque esto no debe caracterizar lo que es una iglesia del Señor. Por eso, hermanos, hoy en día también tenemos este problema. ¿Quién va a estar a cargo o en control? Y generalmente, hermanos, muchos quieren tomar el control, quieren estar ellos mismos y lo hacen a toda costa, y eso genera muchos y muchos peleas, conflictos entre las iglesias de Cristo. El problema, hermanos, es que el lenguaje que utiliza Santiago suena tan extravagante y exagerado que nos sentimos obligados a rechazar rotundamente la idea de que nuestros desacuerdos, nuestras disputas, merezcan tal descripción. No, Santiago está exagerando. ¿Cómo así que guerras y pleitos? No, eso simplemente es un malentendido. Bueno, si es así como usted lo ve, entonces estamos demostrando cuán imperfecta ha sido nuestro sometimiento, nuestros pensamientos a la obediencia de Jesús. Pregunta: ¿estaba Jesús exagerando cuando dijo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio? No, Jesús no estaba exagerando cuando dice allá en Mateo 5, 21 y 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Estaba el apóstol Juan exagerando cuando dijo que cualquiera que no amara a su hermano era como Caín? Primera de Juan 3, 11 y 12 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y esto pasa, hermanos, en las congregaciones y entre predicadores. Predicadores celosos, llenos de envidia por el trabajo de otros, por el éxito de otros, y tenemos que apagar la luz de ellos para que brille la de nosotros. Somos los que, hermanos, han minimizado la importancia de las relaciones correctas en la iglesia local. Como que le sonreímos al hermano o a la hermana susceptible, o sea, al hermano problemático, a la hermana problemática que no se lleva bien con nadie. Le pelamos el diente, le sonreímos y como que no ha pasado nada aquí. Bueno, nos encogemos de hombros cuando los miembros no se entienden y no se llevan bien entre sí. Bueno, no, eso es normal. Aquí no ha pasado nada. Bueno, hermanos, mire, es mejor que aprendamos a nunca ser tolerantes de la guerra, ni a encogernos de hombros ante los pleitos, porque, hermano, eso es sencillamente un pecado muy, pero muy
condenable, es un cáncer dentro de la iglesia del Señor. Bueno, ahora la segunda parte, hermanos, es la condena del egoísmo. Subráyelo ahí en su Biblia, que esto va desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Y Santiago da en el punto, ¿sí? Da en el blanco. Y es que nuestro propio egoísmo está destruyendo la paz que podría producir una cosecha de justicia. Así que, hermanos, el egoísmo es una de las causas principales de las guerras, de los pleitos y los conflictos entre las iglesias locales. Saúl envidiaba a David, porque el mundo decía que Saúl mató a cientos, pero David mató a sus miles. ¿Cuánta envidia hay por aquel que tiene éxito en las cosas del Señor? Le perseguimos, le tenemos que nublar, le tenemos que opacar, le tenemos que denigrar para poder que brille la luz mía. Hermanos, mire, nuestro egoísmo no solamente ha destruido nuestras relaciones con los demás, también nos ha separado de Dios. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Bueno, para entender lo que está diciendo Santiago, porque no es otro tema diferente, está dentro del contexto de lo que viene hablando Santiago, de las guerras, de los pleitos. ¿Qué tiene que ver la amistad del mundo con lo que Santiago viene diciendo? Bueno, para entender lo que Santiago está diciendo, hermanos, tenemos que darnos cuenta de que en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es descrito como su esposa. Nuestra fe en el Señor, cuando nos convertimos, implicaba decir acepto, ¿sí? Como cuando nos casamos con nuestras esposas, o usted con su esposo, ¿sí? Acepto. Ser fiel a todo deseo que no sea la voluntad de Dios es equivalente a cometer adulterio espiritual. Ser controlado por las actitudes egoístas del mundo es totalmente incompatible con la lealtad a Dios. Nadie puede decir, hermanos, que es un cristiano fiel si ha sido gobernado y manifiesta un egoísmo en su corazón. Esa persona más bien se está comportando como el mundo, y al comportarse como el mundo no le está siendo fiel a Dios, a su voluntad, y se considera una persona adúltera espiritualmente. Ser controlado por las actitudes egoístas del mundo, vuelvo y repito, es totalmente incompatible con la lealtad a Dios. Necesitamos elegir. Tiene que ser Dios o nuestro ego el que tome el control. Ambos no pueden ocupar el primer lugar. O somos egoístas y estamos en el mundo, o le damos, hermanos, fidelidad al Señor, y va a reinar en nuestro corazón es la paz, y alejaremos de él las guerras y los pleitos. El pasaje de Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Parece lógico entonces pensar que nuestro Dios es un Dios celoso y que ha dado su Espíritu al creyente y no puede evitar ver con celos cualquier espíritu rival. Dios anhela la devoción individual total de cada corazón. Sin embargo, este Dios celoso es un Dios lleno de gracia. Santiago dice en el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ya sabemos que el ideal de Dios es el compromiso total del cristiano. Sin embargo, todos tendríamos que admitir que ha habido momentos en los que hemos dejado al Señor para ir tras lo que deseamos de una manera carnal. El Señor hace grandes exigencias y da mucha gracia para poder cumplir esas exigencias. La elección es obvia para los creyentes. Pueden humillarse, ser humildes todos, hermanos,
llegar a ser humildes todos nosotros, recibir la gracia de Dios o continuar con una actitud egoísta y experimentar la oposición de Dios y la enemistad de Dios. Nadie puede decir que tiene comunión con Dios, pero es un hermano problemático, conflictivo, belicoso, le encanta la guerra, le encanta el pleito, le encanta el debate, la controversia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un predicador, yo no sé cómo es que los hermanos lo siguen, y a mí me aterra. Les encanta la guerra, les encanta escuchar al hermano conflictivo. Hay un hermano que es feliz buscando debates, buscando confrontaciones, buscando pelea con todo el mundo. Él se cree a sí mismo el paladín de la verdad, ¿sí? Se cree el que tiene la verdad absoluta, y el que no esté de acuerdo con él lo censura, lo pone en ridículo, habla mal de él, y para gran sorpresa mía es cómo mis hermanos de las iglesias de Cristo lo siguen, lo escuchan. Hermanos, mire, quizás nos hemos contagiado de lo que Santiago condena aquí, el egoísmo, la soberbia, y le damos clic y le damos like a ese tipo de personas que tristemente dicen ser predicadores o cristianos. Hermanos, bueno, la tercera parte es la elección. Santiago nos invita a que debemos tomar un camino, debemos elegir. Seguir el mundo egoísta con sus pasiones y con sus conflictos, seguir siendo gobernados con un corazón lleno de envidia, de celos y de pleitos y de guerras, o someternos a la voluntad del Señor. Santiago capítulo 4 del 7 al 10 entonces, Santiago nos dice que para librar nuestra vida de egoísmo y dejar que Dios tome el control, este gran varón inspirado nos dice a los cristianos que nosotros debemos ceder a nuestros deseos y someternos. No debemos ceder a nuestros deseos, sino someternos a la voluntad de Dios. Versículo 7. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Donde una congregación, hermanos, se escucha uno de pleitos, guerras, los hermanos no se llevan entre sí, pues bueno, no se están sometiendo a Dios. Y si no están con Dios, entonces ¿con quién están? Están con el enemigo, con el diablo. Hay iglesias de Cristo que la verdad no están gobernadas por el Espíritu del Señor, sino por otro espíritu. La palabra someteos es ante todo un término militar y significa figurar por debajo. O sea, pues que para curarnos del egoísmo, el cristiano tiene que ponerse bajo las órdenes del Señor. La sumisión es uno de los temas difíciles de la Biblia. Bueno, Santiago va al grano, Santiago no va con tanto preámbulo, Santiago va y es directo y práctico. Someteos a Dios, así de sencillo, y resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero como es un versículo tan corto y es una palabra muy sencilla, es uno de los términos, hermanos, y es uno de los temas más difíciles de la Biblia. Someter la voluntad de uno a la de otro. ¿Por qué, hermanos? Porque es que cada uno de nosotros quiere hacer lo que cada uno gusta, ¿no? Un ejemplo, los niños, los niños recién nacidos quieren imponer su voluntad, quieren hacer lo que ellos quieran y se vuelven, como decían nuestras abuelitas, el muchacho está resabiado, ¿sí? Y los papás que sucumben ante los resabios del muchacho resultan siendo sometidos ellos al muchacho. Usted ha visto, por ejemplo, en la calle o en los centros comerciales, esos chicos que hacen unas pataletas y se tiran al piso y se revuelcan y echan espuma por la boca y se transforman. ¿Y cómo manipulan la situación? ¿Por qué? Porque ellos no se quieren someter a la voluntad del papá, quieren hacer de las suyas.
Hermanos, mire, el ser humano le cuesta mucho trabajo someter la voluntad, su propia voluntad, a la voluntad de otro. Pero si queremos evitar los problemas y los conflictos entre las iglesias, bueno, los cristianos debemos someternos al Señor. Debemos someternos al Señor. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo lo hago? Sin embargo, ese no es el problema de Santiago. Santiago le completa el cuadro, nos completa el cuadro de sumisión al creyente haciendo una lista de 5 pasos como parte de la sumisión. Así que el versículo 7, hermanos, nos habla de que nos debemos someter. ¿Y cómo nos debemos someter? Bueno, del versículo 8 hasta el versículo 10, Santiago nos va a completar el cuadro de sumisión. Nos va a dar una lista de 5 pasos que hacen parte de esa sumisión que está demandando en el versículo 7. Vamos entonces con la lista, y con esta lista pues vamos terminando la lección ya. En primer lugar, entonces, ¿qué dice Santiago? Resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo, hermanos, no tiene más poder sobre el cristiano que la capacidad de hacer que el mal luzca atractivo. Una vez que el cristiano logra superar el brillo y resiste al coqueteo del diablo, Santiago promete que el diablo se alejará de usted, se alejará de mí. En segundo lugar, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nuestro pecado y egoísmo nos han separado de Dios. Imagínense, Santiago dice en el versículo 8, acercaos a Dios, porque ¿dónde estaban? Ya estaban lejos, en los pleitos, en las peleas. Dios no tiene comunión, Dios no tiene parte en eso. Por eso le dice a los cristianos que tenían pleitos, que tenían guerras, acérquense a Dios. ¿Por qué? Porque ya estaban lejos de Él. Acérquense a Dios y ¿qué? Y Él se acercará a vosotros. Imagínense, cristianos y Dios no estaba con ellos. Entonces, hermanos, nuestro pecado y egoísmo nos ha separado de Dios. Para que nuestro egoísmo sea curado, el creyente tiene que volver a una relación íntima con el Señor. En tercer lugar, dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones, versículo 8. Santiago sabe que cuanto más nos acerquemos al Señor, más repugnante se vuelve el pecado en nuestra propia vida. El egoísmo ha contaminado nuestra vida y es necesaria la purificación. Con las palabras manos y corazones, está diciendo que necesitamos ser limpiados por dentro y por fuera. En cuarto lugar, dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo se convierta en tristeza. Haciendo uso de las palabras de Jesús, lo que Santiago está diciendo aquí en el 4.9 es lo que Jesús dijo en Mateo 5.4 en la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Santiago dice que si de verdad hemos de someternos a Dios, entonces tenemos que estar verdaderamente arrepentidos. El versículo 9 nos está llamando es al arrepentimiento. Y en quinto lugar, hermanos, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tenemos que darnos cuenta de que somos tenemos que darnos cuenta de que somos lo creado y que Dios es el creador. Cuando llegamos a ese entendimiento, Él mismo nos ayuda a tener un estado de ánimo propicio para la obediencia. Nos ayuda a comprender el papel que como siervos llevamos a cabo. No nuestra propia voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre en el cielo. Ser sumisos a Dios conduce a grandes bendiciones espirituales. La exaltación de la que Santiago está describiendo apunta a una vida superior. La imagen que Santiago describió fue la de una persona postrándose ante un monarca, ante un rey, suplicando misericordia. El monarca se inclina desde su trono y levanta del suelo el rostro del suplicante. Este se levanta con gran gozo sabiendo que el rey le ha concedido su petición. Así que, hermanitos queridos, en conclusión, vemos la importancia de lo que Santiago está diciendo en el presente texto.
nos damos cuenta de que las guerras y los pleitos entre hermanos es un asunto serio. Es un asunto muy, muy serio, muy delicado. Podemos ver, hermanos, que las guerras y los pleitos son causados por nuestros deseos egoístas. Podemos ver que estos deseos egoístas nos han causado prostituirnos en nuestra relación con Dios. La única manera de librarnos de estos deseos egoístas es sometiéndonos por completo a Dios. Y termino entonces con esta pregunta, hermano y hermana querida, para que usted la conteste en su corazón. ¿Se ha entregado usted ya en sumisión a Dios? ¿Ha sometido su voluntad a la voluntad de Dios? Mientras no lo hagamos, entonces siempre habrá guerras y peleas entre los miembros de la iglesia de Cristo. Quiero invitarlos, hermanos, entonces, para la próxima clase, que se va a poner también muy picante, que es la verdadera fe evita el chisme, que será la lección número 12, queriendo Dios el miércoles que viene. Lo invito entonces para que lea desde ya Santiago capítulo 4, versículo del 11 hasta el versículo 12. Hermanos, muchas gracias, que el Señor me los bendiga.